Quiero darle la bienvenida al doctor José Gustavo Herrera Abarca. Él es médico cirujano con amplia trayectoria en la medicina, la cirugía pediátrica y la docencia. El doctor Herrera realizó sus estudios de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y posteriormente obtuvo la especialidad en pediatría y cirugía pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con una maestría en farmacología clínica. A lo largo de más de 4 décadas de ejercicio profesional, se ha desempeñado como cirujano pediatra en Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos y en el Hospital Vasco de Quiroga del Iste en la ciudad de Morelia, Michoacán. Ha dedicado una parte fundamental de su carrera a la formación de médicos como profesor de pediatría, embriología y fisiología humana en la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana, doctor Ignacio Chávez, además de haber presidido el Colegio de Cirujanos Pediatras del Estado de Michoacán. Es un honor, nos honra contar con su presencia y conocimiento. Doctor Herrera, muchas gracias por acompañarnos. Le damos la más y más cálida de las bienvenidas a este diplomado. Le cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Buenos días a todos. Vamos a revisar un tema bastante interesante y muy frecuente, que es la invaginación intestinal. Entre los objetivos de este tema, tenemos que conocer cuál es el cuadro clínico de esta patología, su incidencia, su posible etiología, ya que se desconoce, su fisiopatogenia, cómo se establece el diagnóstico clínico, cuáles son los recursos de laboratorio y gabinete para confirmar nuestro diagnóstico, así como el tratamiento médico y quirúrgico. Conocer también el pronóstico que va a estar en función con la evolución de este padecimiento. ¿Qué es la invaginación intestinal? Es un proceso en el cual se produce una introducción del intestino proximal en el intestino distal adyacente. Con la peristalsis, se supone que el intestino distal da cabida al estar fijo, porque generalmente la más común de las invaginaciones es la iliosecocólica, el ilio que encuentra un marco fijo que es el ciego. Entonces se introduce por una peristalsis aumentada o una patología que lo precipita, se introduce hacia el intestino distal y va progresando, ocasionando isquemia en el segmento invaginado, ya que se introduce tanto el intestino como su meso. Este padecimiento es muy frecuente. Si vemos la estadística, se presenta de 1 a 4 por cada 1000 nacidos vivos. Es bastante frecuente. Y hay un incremento de su incidencia en las estaciones de invierno, donde hay un aumento también de las infecciones respiratorias y enterales virales, que está relacionado con un incremento también de la incidencia de esta patología. Aunque la causa se desconoce, se han hecho enlaces o asociaciones entre algunas patologías con el incremento de la invaginación intestinal. Por ejemplo, se ha visto una asociación de cuadros respiratorios generalmente leves o bien cuadros enterales leves y que hay más aumento de la invaginación intestinal. Otra observación que se ha realizado es, ya con la introducción de la vacuna del rotavirus, se ha visto que estadísticamente hay un incremento de invaginación en los niños que son vacunados contra rotavirus, particularmente con la primera dosis. Esto no contraindica la administración de la vacuna contra el rotavirus, sino que el médico debe estar informado de que existe esta posibilidad y hay que informar a los padres de esa remota posibilidad de que ocurra una invaginación intestinal en un niño que ha sido vacunado para el rotavirus. Como lo hemos dicho, desconocemos la causa idiopática. Se ha encontrado que en estos niños
que se presenta en la invaginación existe una adenitis mesentérica, pero no sabemos si la adenitis mesentérica es consecuencia de la invaginación o que la adenitis mesentérica precipitó la invaginación. Hay una patología, si ustedes lo han visto, de abdomen agudo, cuando se revisa, por ejemplo, apendicitis. En la apendicitis, uno de los diagnósticos diferenciales es la adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica es un cuadro un poco similar a la apendicitis, hay dolor abdominal, puede haber náusea, vómito, pero particularmente predomina la fiebre y está asociada o ligada a un cuadro de faringoamigdalitis. Entonces se produce una adenitis mesentérica y es lo que da un cuadro de dolor abdominal que puede confundir al clínico con una apendicitis. Pero volviendo a nuestro tema, en la invaginación intestinal, cuando se opera a un paciente que tiene invaginación intestinal, encontramos que los ganglios están inflamados, los ganglios mesentéricos, pero no podemos decir que la invaginación ocasionó, perdón, la adenitis mesentérica ocasionó la invaginación, sino puede ser que por la invaginación se produce un proceso inflamatorio severo y también se inflaman los ganglios mesentéricos. Sin embargo, se ha visto una gran asociación de invaginación intestinal con infecciones virales, por ejemplo, con adenovirus E y rotavirus. Y en estas patologías también existe una hipertrofia de las placas de piel y de los ganglios mesentéricos. Y esto ocasiona un aumento de la peristalsis que puede, eso sí, precipitar una invaginación intestinal. Entonces, esas en cuanto a las causas idiopáticas, que es la mayoría, 95% o más. Sin embargo, hay otras donde se ha identificado patologías que son fácilmente asociables a la invaginación. Entre ellos, el más común es el divertículo de Meckel, que funciona como cabeza de invaginación. Otro que es, por fortuna, no muy frecuente, pero sí se presenta, son los linfomas intestinales. Otros que se han asociado es el apéndice secal. Sin embargo, pues, hemos visto miles y miles de cuadros de apéndice y no se producen invaginaciones, como que se supone que un cirujano lo describió que el apéndice fue el que precipitó el cuadro de invaginación, pero esto es dudoso. Lo que sí se ha observado hay una técnica quirúrgica donde en lugar de resecar el apéndice, hacen un muñón y se invierte, es decir, se umbilica el apéndice secal y se hace una jareta. Entonces, esta jareta o este apéndice puede funcionar como cabeza de invaginación. Por fortuna, este proceso de cirugía pediátrica se está abandonando. Otras patologías tumorales, los leiomiomas, los quistes de duplicación intestinal, aunque este no es un tumor, sino es una malformación congénita donde existe una duplicación intestinal, por fortuna sumamente raros. Otros frecuentes son los hemangiomas, la púrpura de Henoch, y otro que también es, pero este no se presenta en el lactante, es las anastomosis intestinales. Ahora, estas patologías normalmente no se presentan en el lactante, que es donde vemos el 95% de los casos de invaginación intestinal. Por eso es importante saber este dato para que un niño que tenga invaginación y que es mayor de 1 año o 2 años de edad, habrá que buscar siempre una causa primaria de la invaginación intestinal. Ahora, en cuanto a cuántos tipos de invaginación intestinal, hay muchos. El más común y con mucho es la ileoceco-cólica, que representa el 95% de los casos. También hay yeyuno yeyunal, que es como 1 a 2%, la ileal del 1 a 2%, y otra también que es menos frecuente es la colocólica. Aquí tenemos en la imagen las patologías que se han identificado y que están asociadas a la invaginación intestinal. En el marco inferior izquierdo se observa un divertículo de Meckel, está un poquito inflamado. En este caso se operó por un vólulo, esto ocasionó un vólulo, pero ahí identificamos un divertículo de Meckel que puede funcionar como cabeza de invaginación. La púrpura de Henoch, estas equimosis o hematomas, no solamente se presentan en la parte externa, sino se pueden presentar en la pared intestinal, y esta
producir un cuadro de irritación y funcionar como cabeza de invaginación. Ahora bien, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico de la invaginación intestinal es un proceso muy típico. Primero tenemos que saber los antecedentes de la invaginación intestinal. Desconozco la causa. La mayoría de las veces se presenta en niños entre 3 y 9 meses que son eutróficos o hipertróficos. Es excepcional en el desnutrido. Nadie sabe por qué. No, casi no se presenta en el desnutrido. De hecho, yo nunca he operado a un niño con invaginación intestinal que esté desnutrido. Pero habrá cirujanos con más experiencia que su servidor, que a lo mejor sí han visto o han operado niños con invaginación intestinal que estén desnutridos. Pero en términos generales se trata de un niño que es eutrófico e hipertrófico. Y muchas de las veces presentan estos niños un cuadro respiratorio leve o un cuadro enteral leve, que no les ocasiona mayor problema. Como son niños con buen estado general, como que no les da ni preocupación ni al bebé ni a los padres de que presente un cuadro catarral o un cuadro enteral leve. Sin embargo, en 1 o 2 días del curso de la evolución de esta infección, o bien en un niño sano, puede iniciar con un dolor paroxístico. De repente el bebé presenta llanto, porque se presenta de manera intempestiva, un dolor tipo cólico. El niño, por supuesto, no identifica que el dolor es tipo cólico, simplemente el niño expresa su llanto, que puede durar varios minutos, generalmente 1 a 2 minutos, y es sucedido por un periodo de reposo de varios minutos, media hora, para volver a reaparecer nuevamente otro episodio de dolor. Estos episodios de dolor van progresando, cada vez son más frecuentes y los periodos de reposo se van acortando. El dolor es tan intenso que muchas veces el niño presenta efectos vasomotores, tiene sudoración, palidez, incluso hasta se estremecen los niños por este episodio de dolor, que obviamente obligan a los padres a buscar un tratamiento inmediato, a acudir al médico. Así es como empieza. Después, puede ser en horas o el primer día del nacimiento, el niño deja de evacuar. ¿Por qué deja de evacuar? Porque hay que recordar que la invaginación, en el momento en que se presenta la invaginación, se está produciendo un cuadro de obstrucción intestinal baja. Dijimos que además pueden presentar estremecimiento, hay aforesis. Los niños durante el episodio de dolor pueden sudar y ponerse pálidos. También pueden presentar náuseas y vómitos. Estos vómitos van cambiando de acuerdo a la evolución de la patología. En las primeras horas es vómito exclusivamente gástrico, pero si sigue progresando la enfermedad y no recibe tratamiento, se vuelven después gastrobiliares. Si esto continúa, se vuelven porráceos y finalmente terminan siendo fecaloides. En cuanto al abdomen, si hay una obstrucción intestinal, pues empieza a haber distensión abdominal y esta va aumentando conforme va aumentando también la obstrucción intestinal. Si el proceso sigue progresando, el niño se va afectando y puede tener letargo, somnolencia, pero sigue presentando los episodios de dolor que de verdad son desesperantes para los padres. Si esto continúa, recuerden que es una obstrucción intestinal, el niño está vomitando, no está recibiendo aporte de líquidos, hay secuestro de líquidos y puede terminar con un choque hipovolémico, incluso neurogénico por la intensidad del dolor. Si lo exploramos, podemos encontrar una masa abdominal palpable, ¿sí? Y posteriormente, horas que puede ser durante el primer día o a las 12 horas, empieza a presentar evacuaciones mucosas sanguinolentas que los clásicos la asocian o le encuentran un parecido con la jalea de grosella, que creo que ya ni se produce, pero antes se hacía una gelatina de grosella, que vamos a ver en imágenes. ¿Qué encontramos en la exploración física? Entonces, esto va a ser variable porque va a depender de en qué tiempo agarremos a nuestro pacientito. Y también, ojo, aquí es importante,
Si este pacientito recibió tratamiento, particularmente si le dan analgésicos o incluso antidiarreicos, pueden enmascarar el cuadro clínico y confundir al médico y conducir al error en el diagnóstico. Por eso, durante el interrogatorio hay que investigar si recibió medicación o a veces automedicación, porque este cuadro es tan desesperante que los padres no tienen otra cosa más que recurrir a darle algo para aliviarle el dolor, porque adivina que si el niño está llorando es porque algo le duele. Entonces hay que saber si recibió medicación tanto por otro clínico o por los padres. Bien, si no, encontramos a un niño que es en las primeras horas que inicia su padecimiento, vemos que es un niño eutrófico para empezar, que puede tener o no un cuadro catarral, un cuadro enteral leve, pero que se ve sano, está eutrófico o hipertrófico, y que empieza a presentar episodios de llanto intenso. ¿Sí? El niño no es un llantito niño de molestia, es un llanto intenso, con sudoración. A veces les digo que hasta se estremecen de la intensidad del dolor. Y la mamá le ofrece de comer, lo rechaza y lo arrullan y tratan de consolarlo y no se modifica. Pasado unos minutos, de manera espontánea, pasa este episodio doloroso y el niño sufrió tanto, fue tan desesperante su cuadro, que a veces durante su descanso se puede quedar hasta dormido, que es donde podemos aprovechar para hacer la exploración. Entonces, si uno tiene el momento de la exploración, encuentra ese episodio de dolor, en ese momento no traten de explorarlo, porque no va a permitir el niño, porque el dolor es muy intenso y no lo permite. Entonces hay que esperar al periodo de reposo para poderlo explorar. Los padres a veces refieren que el niño ya no ha defecado, que defecó, a pesar de que tenía un cuadro enteral, dejó de defecar. En realidad no es porque haya dejado de defecar, sino que está obstruido y posteriormente ese intestino invaginado empieza a sufrir y empieza a trasudar un líquido sanguinolento que va a ser el responsable de que sean las evacuaciones mucosanguinolentas características de este padecimiento. Ahora, los episodios de dolor se van haciendo cada vez más frecuentes, duran más y aparte los episodios de descanso, los lapsos de descanso, se van reduciendo hasta casi terminar a ser continuo. El vómito generalmente se presenta varias horas después de que inicia el padecimiento. ¿Por qué no se presenta desde el principio? Porque el vómito es producto de la obstrucción intestinal. Entonces, la invaginación produce una obstrucción, pero esta se tarda en expresarse como vómito. Este vómito en las primeras horas es gástrico y a medida que el padecimiento va evolucionando, se va transformando en gastrobiliar, generalmente el vómito abundante, luego porracio. Aquí ya los vómitos no son frecuentes, pero son muy abundantes. Y si el proceso ya es casi terminal, puede ser hasta fecaloide, que esto ya nos habla que ya está obstruido totalmente el colon. ¿Cómo queda el abdomen en las etapas iniciales? Pues no se observan cambios porque no hay aún obstrucción intestinal o por lo menos no es manifiesta. Pero luego empieza a haber distensión abdominal progresiva. Si los auscultamos a los bebés, por supuesto en un periodo de reposo, encontramos que tiene la peristalsis aumentada. ¿Por qué tiene la peristalsis aumentada? Bueno, uno puede ser porque a lo mejor tenía un cuadro enteral leve y con un cuadro enteral generalmente la peristalsis está aumentada. Pero si no tuvo un cuadro diarreico previo, la encontramos aumentada porque es un proceso donde el intestino está tratando de progresar. Es decir, la peristalsis se aumenta porque hay una obstrucción. O sea, al principio entonces la peristalsis está aumentada. Luego no solamente está aumentada, sino es intensa. Los ruidos intestinales son muy intensos, muy frecuentes, porque es una peristalsis de lucha tratando de vencer la obstrucción, que es el mismo intestino que está obstruyendo, es decir, se invagina y esto está ocasionando obstrucción y el intestino, el continente, se trata de contraer para expulsar su contenido, pero el contenido es intestino.
Entonces, esta peristalsis de lucha termina finalmente fatigando, es decir, el intestino se vence y entonces ya no hay peristalsis de lucha. Ahora hay silencio abdominal o de manera ocasional zurridos intestinales. Estos zurridos intestinales son por un conflicto aire líquido del contenido intestinal. En la palpación, aquí sí es muy interesante. Hay que recordar que la palpación o la exploración se debe hacer en un periodo de reposo. A la palpación encontramos resistencia muscular. Sobre todo en el periodo de dolor, la resistencia muscular es muy importante. Pero si lo hacemos en un periodo de reposo, nos va a permitir que le exploremos ampliamente o fácilmente el abdomen. Y aquí podemos encontrar un signo muy característico de la invaginación, que se conoce como signo de Dancer. Si ustedes exploran a cualquier niño que no tenga ninguna enfermedad y le palpan la fosa ilíaca derecha, van a encontrar que está ocupada. Está ocupada obviamente por el colon ascendente, pero en la fosa ilíaca derecha se encuentra el ciego y ahí está ocupada. Si el 95% de los casos de invaginación intestinal es iliosecocólica, pues está al progresar, pues desaparece el ciego. Entonces encontramos que la fosa ilíaca derecha está vacía. Esto se conoce como signo de Dance, que es fosa ilíaca vacía. Otro signo muy característico de la invaginación intestinal es palpar una masa, que es la masa de la invaginación. Hasta los clínicos le llaman morcilla. Y esto corresponde al segmento invaginado que hace efecto de masa y se puede palpar fácilmente. Si este proceso progresó y ya lo encontramos más adelantado, podemos encontrar, si ya se complicó, incluso signos de abdomen agudo. Estos signos de abdomen agudo es similar para todas las patologías, es decir, resistencia muscular involuntaria, dolor a la presión y dolor a la descompresión. Esto es para todos. Es decir, aquí ya hablamos de que ya hubo una complicación. Por supuesto que vamos a encontrar gran distensión abdominal ya en esta fase. Ahora, si el niño tiene vómito, no está ingiriendo líquidos y aparte tiene secuestro de líquidos, pues se va a complementar su hidratación y se va a deshidratar. Y como no solamente hay pérdida de líquidos, también hay electrolitos, se puede producir un desequilibrio hidroelectrolítico. Aquí se produce una deshidratación con acidosis metabólica. Ahora, en el curso de la enfermedad se pueden presentar evacuaciones mucosanguinolentas muy características, que ya dijimos que también se le conoce como enjalea de grosella. Y aquí sí es muy importante realizar el tacto rectal. A veces no han presentado aún evacuaciones mucosanguinolentas, pero cuando nosotros tenemos ya una evidencia clínica, nos vemos obligados a hacer el tacto rectal. Generalmente lo hacemos en el bebé con el dedo meñique, y aquí es tan importante la realización de este estudio porque al hacer el tacto rectal, al retirarlo, sale manchado con material mucosanguinolento. Y esto es producto del trasudado de la asa invaginada que pasa a la asa continente y esta va progresando y se expulsa por el recto. Esto nos establece el diagnóstico clínico de precisión de invaginación intestinal. Pero en la medicina moderna tenemos que tener evidencias para verse que ahora se necesita medicina basada en pruebas, ¿sí? En evidencias tanto clínicas como de laboratorio. Si la enfermedad ha progresado tanto, es decir, podemos hablar de 1 o 2 días, ¿sí? El intestino invaginado puede alcanzar hasta el recto. Y al hacer tacto podemos encontrar el signo que se conoce como hocico de Tenca, que es al similar al que se hace cuando se hace un tacto vaginal y tocar el cuello uterino. Y esto ya, el encontrar el hocico de Tenca es de muy mal pronóstico. Esto nos habla que lleva varios días de evolución este padecimiento sin resolución y que ese intestino que se invaginó puede tener seguramente su circulación comprometida y posiblemente termine en una resección intestinal que puede ser amplia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues ya dijimos, de acuerdo al interrogatorio, que tenemos evidencias de la exploración física que son muy importantes, ya dijimos,
la distensión abdominal, el dolor característico, el signo de Downs, la palpación de la morcilla y ese característico cuadro de dolor intenso con periodos de reposo que incluso se duermen, con otro periodo de dolor intenso y así sucesivamente. Podemos decir, es prácticamente la única enfermedad que tiene estos signos. Hay otras que vamos a ver, que creo que en el texto no están ilustradas, pero lo vamos a comentar, pero de una vez lo vamos a decir. Una enfermedad que produce dolor abdominal tipo cólico y que presenta evacuaciones mucosanguinolentas es la amibiasis intestinal, es decir, la disentería amibiana. Pero la disentería amibiana no se presenta en el lactante y menos en uno que está alimentado en seno materno porque no está tomando otros alimentos. Es generalmente del preescolar o del escolar. Y no presenta estos cuadros de episodios tan dolorosos como es el caso de invaginación intestinal. Otro sería la disentería basilar. La disentería basilar es un cuadro diarreico severo que se acompaña de vómito, diarreas verdes, forraces, verdes o amarillentas y que a veces va con moco y sangre. Pero aquí predomina el proceso febril que no se da en la invaginación intestinal. En la invaginación intestinal ya hay fiebre cuando ya se complicó. O sea, es fácilmente descartable. Pero en México, que sí es común, la disentería amibiana, pues podría ser un diagnóstico diferencial. Pero ya vimos que el eje clínico que se expresa esta enfermedad es este dolor súbito, intenso, intermitente que va sucedido de un periodo de reposo, que no se presenta en las otras patologías. El vómito es el vómito clásico de una obstrucción intestinal. Primero es gástrico, luego gastrobiliar, forracio y finalmente fecaloide. Y también hay distensión abdominal. Ahora, las evacuaciones en la invaginación intestinal, si es un cuadro obstructivo, ya no está evacuando porque está obstruido el intestino. Entonces deja de evacuar y generalmente dicen que es estreñimiento, pero este es un estreñimiento relativo. Cuando empieza a trasudar el asa invaginada es cuando se presentan las evacuaciones en grosella o mucosanguinolentas. Y el diagnóstico fácil que lo obtenemos a la palpación es el signo de Downs y la palpación de la morcilla. En cuanto al laboratorio, si revisamos nuestro cuadro clínico, nos damos cuenta que en fases iniciales no va a haber cambios, no vamos a encontrar nada en el laboratorio. Pero si la enfermedad progresa, entonces puede producir una infección, si hay sangrado, porque obviamente el asa está sufriendo, puede haber anemia, leucocitosis con neutrofilia y granulación tóxica de los neutrófilos, pero esto solamente en fases ya de mucho tiempo de evolución. Y también puede haber desequilibrio hidroelectrolítico, por lo que tendremos una acidosis metabólica. ¿Qué hacer para confirmar nuestra impresión diagnóstica? El recurso más sencillo y al alcance de casi todas las poblaciones es una placa simple de abdomen de pie. Es importante que sea de pie, porque lo que andamos buscando son signos de obstrucción intestinal. ¿Qué encontramos en una placa simple de abdomen? Pues primero, dilatación de asas. Existen niveles hidroaéreos. Y como hay una obstrucción intestinal, pues no va a haber aire distal o este va a ser escaso. Si tenemos suerte, si ya tiene algunas horas de evolución, podemos encontrar una zona opaca que comprime o rechaza las asas intestinales, como se ilustra en esta imagen. En esta imagen vemos que existen niveles hidroaéreos. Sabemos que es una placa de pie porque hay niveles hidroaéreos. Y podemos observar que casi la fosa pélvica no hay aire. Esto no está hablando de un cuadro de obstrucción intestinal. No hace diagnóstico de invaginación intestinal, pero nos hace diagnóstico de un cuadro de obstrucción intestinal. Asociado a nuestro cuadro clínico, pues ya nos lleva al diagnóstico. En la actualidad, ahora el recurso que se puede considerar como el estándar de oro para hacer el diagnóstico de invaginación intestinal es la ecografía abdominal. Y más con nuestros médicos, que hay que decirlo y reconocerlo, nuestros médicos especialistas en imagen,
son tremendos, tienen muy buena capacitación, aparte de que la instrumentación electromédica está muy avanzada, nos dan imágenes que casi nos regalan el diagnóstico. Aquí vemos una ilustración. La ecografía abdominal tiene enormes ventajas. Uno, no es invasivo. Dos, no es costoso. Tres, nos da unas imágenes extraordinarias y no produce radiaciones. O sea, no afecta a nuestro pacientito. Tiene una alta sensibilidad que ronda entre el 98 al 100% y una eficacia del 88 al 100%. Y esto ha estado reemplazando, aunque no todos tienen este recurso, pero ha estado reemplazando ya al enema de bario, que también nos hace diagnóstico, que los médicos de la vieja guardia fue lo que utilizamos, y no solamente como recurso diagnóstico, sino a veces como recurso terapéutico. La ecografía abdominal tiene además una enorme ventaja que es útil como guía para cuando se realiza la reducción de la invaginación no quirúrgica, es decir, por reducción hidrostática o neumática. Ahora vamos a comentar cuáles son las imágenes que se observan en una ecografía abdominal. En la diapositiva, que son cortesía de un radiólogo, el doctor Ramsés, a quien le agradezco su gentileza, nos proporcionó estas imágenes donde puede ilustrarse la primera a la derecha, donde se ve una imagen indiana. Recuerden, las dianas son donde se tiran los dardos o le tiran las flechas al objetivo, y son imágenes circulares concéntricas, y en esta, la primera imagen, vemos una imagen indiana donde se ve el asa invaginada, incluso se ve el meso se ve de manera indirecta, y se ve el asa continente, entonces el círculo exterior. Y en la otra se ve otra imagen, pero de manera lateral, donde se ve el edema de las asas y la pared intestinal del asa invaginada. En la figura central es una imagen indiana igual a la primera, y en la lateral izquierda se observa una imagen lateral, ¿sí? Se aprecia fácilmente y se identifica lo que se conoce pues como la morcilla. Entonces, resumiendo, encontramos los hallazgos ecocardiográficos son una masa ovalada con ecos centrales en corte longitudinal, que es el que vimos en la extrema izquierda, o imagen indiana o dona, que le llama, pues, como una donita en sección axial. Se ve el corte y se ven los anillos concéntricos. Y la otra, cuando se hace Doppler, hay ausencia de circulación en el segmento invaginal. La TAC tiene una sensibilidad del 100%, pero no se utiliza de rutina. La enorme desventaja es su costo, ¿sí? Y además de la exposición a radiaciones muy altas. Y la otra, pues no todos los centros hospitalarios cuentan con este recurso. Ahora, tenemos el diagnóstico de una invaginación intestinal que le corresponde al médico realizar. Primero, el ayuno. Aparte, si le dan de comer, lo va a vomitar. Sonda nasogástrica. Corregir el desequilibrio hidroelectrolítico. Administrar vitamina K. ¿Por qué vitamina K? Porque puede tener trastornos de la coagulación, y es mejor tenerlo listo para el proceso quirúrgico. Los niños que están deshidratados son muy lábiles, pueden tener hipotermia y más, ya tienen desequilibrio hidroelectrolítico, entonces hay que mantenerlos eutérmicos, pedirles sus preoperatorios, el consentimiento informado, el manejo del dolor. Y aquí señalamos con asterisco. Recuerden que definitivamente los padres lo que quieren es que se le quite el dolor al bebé, pero si nosotros le quitamos el dolor al bebé y no tenemos el consentimiento informado y no hemos hecho el diagnóstico, está proscrito. Es como en los casos de apendicitis. No le podemos dar analgésico a un niño que tiene apendicitis para quitarle el dolor, porque si no se opera, estamos enmascarando el cuadro clínico y va a evolucionar más. Por esa razón, señalo con asteriscos: se administra el medicamento hasta que se obtiene el consentimiento informado. Se pone sonda vesical. ¿Por qué la sonda vesical? Porque es uno de los métodos idóneos
para saber cómo está hidratando nuestro paciente. Recuerden que los niños tienen que orinar por lo menos 1 mililitro por kilo de peso y por hora. Entonces, por eso sabemos, para eso sirve la sonda vesical, y más si se trata de un paciente grave. Ahora, ¿existe tratamiento médico de la invaginación intestinal? La respuesta es sí. Más ocurrido, que se tiene más experiencia en nuestro país, es la reducción con enema varitado. Aquí tenemos una imagen de un colon por enema. Este se realizó en el ISSSTE Vasco de Quiroga y lo realizó un pediatra. No fue un cirujano pediatra, fue un pediatra. Podemos ver en la imagen cómo se introduce el medio de contraste, pasa por recto, por el sigmoide y colon ascendente, el ángulo esplénico, y atraviesa todo el colon transverso y empieza por el ascendente. Y aquí se ve, curiosamente, se ve el medio de contraste que está rodeando algo donde va la cabeza de la invaginación. Ese algo era un linfoma. Era un niño de 3 o 4 años. Lograron la reducción de la invaginación y posteriormente se hizo la corrección quirúrgica. Se tuvo que hacer resección intestinal porque se trataba de un tumor. Pero este es un recurso para hacer la reducción no quirúrgica de la invaginación intestinal. Esta es cortesía también del doctor Ramsés. Este es una reducción con neumática, se introduce aire, por eso se ve una imagen negra, y también se observa esa imagen característica de la cabeza de la invaginación. El aire va empujando el intestino invaginado. ¿Cuándo termina este proceso? Cuando libra ya el ciego y pasa el aire o el medio de contraste, según sea el caso, o el agua o la solución salina si es hidrostática, ya libra el ciego, y se introduce en el ilion. Ahí termina nuestro proceso. Es importante que estos procesos se realicen en un centro hospitalario y con el cirujano pediatra presente, porque si se presenta una complicación hay que operar. Hay otro, eso nunca lo hemos hecho, simplemente conseguido por la literatura, de la reducción con solución salina. Lo hacíamos antes con medio contraste porque se ve más fácil que el líquido, pero ahora con este recurso del ultrasonido es un recurso de veras magnífico, pero confieso, yo nunca hice una reducción con solución salina. Pero lo que sí hay que repetir, cuando se va a realizar un procedimiento de esta naturaleza, debe ser en un centro hospitalario con quirófano listo y el cirujano pediatra ya al pie del cañón. Ahora, si esto no resultó, entonces no queda otra más que el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, el objetivo principal es realizar la reducción de la invaginación. Y en esta, la operación requiere realmente de paciencia. Si uno quiere demostrar que es muy rápido y trata de hacer una reducción, este procedimiento se llama taxis. Se va haciendo una presión distal, desde la parte donde está la cabeza de la invaginación, se va haciendo una presión gentil. Si lo hace uno muy brusco, se desgarra el intestino y esto complica más las cosas. En la figura inferior derecha se observa la imagen donde, en colon ascendente, donde se está haciendo la reducción de la invaginación, colon descendente, y si ustedes observan, ya salió una parte del ilion y ya salió el apéndice secal, pero todavía nos quedan como unos 8 o 10 centímetros de intestino invaginado. En la de en medio se trata de una invaginación rara, una ilioilial, y ahí va, también es una reducción gentil. A veces hay que poner un poquito de solución salina tibia. Y en la extrema izquierda, la que vemos es una de mayor evolución, donde las asas intestinales se ven más comprometidas, pero si uno le hace con mucha paciencia, a veces es posible hacer la reducción total sin llegar a una resección intestinal. Aquí tenemos otra, en la imagen superior derecha, vemos cómo se está realizando la reducción de la invaginación. No se debe de jalar el intestino invaginado porque se desgarra. Es taxis y gradual, suavecita. En la imagen inferior central se ve una invaginación muy rara, que es una ilioilial,
Ustedes vieron en la estadística que es el 1 o 2%, pero de todo hay. Esta era una imaginación bastante amplia. Si se fijan en uno de los segmentos, voy a señalar, hay una laceración del intestino que no requirió de mayor reparación, pero sí se hizo una reducción. Y todavía falta una parte del segmento imaginado. En la superior izquierda, hay una ileocólica, donde aquí sí hay compromiso en la circulación del intestino. Ahora, ¿cómo es el pronóstico? Bueno, antes del pronóstico tenemos que ilustrar, si no se logró hacer la invaginación, no queda otra más que hacer una resección intestinal. Si se hace una resección intestinal, lo ideal es hacer una anastomosis término-terminal del segmento que sea. Sin embargo, si ya hubo contaminación de la cavidad peritoneal, si ya hubo salidas, si hay peritonitis, ya no conviene hacer una resección porque existe el riesgo de que haya dehiscencia y se complique. Entonces, en este caso, llegar al extremo que es la derivación. Ahora, ¿qué hay del pronóstico? Se ha visto que cuando se hace una reducción no quirúrgica de las invaginaciones, hay una recidiva del 1 al 2%. Y cuando se hace quirúrgica, del 1%. Y esa es una catástrofe porque van a decir, pues lo operaron y no quedó bien y se volvió a hacer la invaginación. No, esto está estadísticamente demostrado que existen recidivas espontáneas. ¿Sí? Porque sí se corrige y hasta se obstruye y se acaba el proceso de obstrucción intestinal, pero esto no quita para que se vuelva a producir. Y más aún si sabemos que uno de los factores predisponentes de la invaginación, sobre todo la ileosecocólica, es que el ciego está fijo. Pocos bebés, o cuando uno los opera de una apendicitis, tienen el ciego flotante. La mayoría del ciego está fijo, por eso casi siempre lo encontramos en la fosa ilíaca derecha. Así que no todo es felicitaciones y hacer celebraciones porque ya se resolvió el problema. Desafortunadamente, aún en la resolución quirúrgica hay 1% de recidivas. Si no hay resección intestinal, si es una reducción por ya sea neumática o hidrostática o bien una quirúrgica nada más por taxis, el pronóstico es bueno. El niño se recupera rápidamente. Pero si ya hay complicaciones que nos obligan a hacer resecciones intestinales, el pronóstico va a estar relacionado con la magnitud del segmento que resecamos. Si resecamos mucho colon, recuerden que en el colon se produce absorción del agua. Y entonces si le resecamos, el niño va a tener diarrea prolongada y requiere un manejo más especializado. De tal manera es que si existen complicaciones, el pronóstico se ve ensombrecido. Si no recibe un tratamiento adecuado, puede terminar con la vida de nuestro paciente. Por eso es importante, primero el diagnóstico para hacer un tratamiento oportuno y adecuado. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco su atención. Si existen preguntas, a orden realizarlas. Muchas gracias.